Shalom Ubrahot. El Eterno te bendiga. Vamos a conocer, vamos a hablar del Espíritu Santo. No es una fuerza activa. Esa es una doctrina de error. Juan capítulo 14, verso 26. Habla claramente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará, Él nos guiará. Es necesario en este tiempo, un tiempo tan profético, que el Espíritu Santo haga morada en nosotros y le demos la libertad para que se manifieste en las casas de oración, en los templos, en la asamblea, en los lugares donde los creyentes están adorando al Señor, sea un parque, sea una plaza, donde esté un pueblo ubicado. Que el Espíritu Santo se le dé una libertad totalmente. Jesús fungido. Jesús fungido. Y nos da la enseñanza. En Juan capítulo 14, verso 10. Recuerda estas palabras de Juan capítulo 14, 10. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. O sea, el Espíritu Santo es el que pone el depósito. Él nos guía. Esto no puede haber ni yo, ni el humanismo, ni lo que yo crea, ni lo que piense. Todo es a través del poder del Espíritu Santo, que mora en los creyentes, que mora en nosotros. Y Juan capítulo 14, 12 dice claramente que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces mora en nosotros el Espíritu Santo. Dice que el que cree en mí, en Juan capítulo 14, 12, no solamente que mora, como mora en nosotros, el que cree en mí, aún las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, tenemos esta esperanza de promesa. Como el Espíritu Santo mora en mí y mora en usted, en los creyentes, tenemos esta promesa que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Y por qué la gente dice, ¿y por qué yo no veo tantos milagros? ¿Y por qué yo no veo tanto esto? ¿Y por qué yo no veo? Usted se pregunta, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Ha hecho del Espíritu Santo un compañero? ¿Un amigo? ¿Qué le estamos dando a Dios de tiempo? Todas esas preguntas usted tiene que hacérselas. El Espíritu Santo nos ayudará en cada momento. Momentos de alegría, momentos de dificultades, pero hay que tener esa conexión con Él. Y la fe. La fe, que es un don poderoso. La fe mueve todo obstáculo, toda barrera, toda montaña. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él nos guiará. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo puedo conocer al Espíritu Santo? A través de las Sagradas Escrituras. Estudiar los dones del Espíritu Santo. Conocer las características, lo importante del Espíritu Santo. Es necesario
edificarnos. Es necesario restaurarnos cada uno. Pero ¿cómo nos vamos a restaurar? Con la palabra. La palabra de Dios, ella nos hace libres y esa profundidad trae beneficios, mire, bendiciones y dones. Mucha gente quiere ser usado por el Señor, pero no paga un precio, no quiere compromiso, no quiere integridad y menos consagrarse. La santidad es esa vida de separación, es esa vida donde aprendemos a negarnos al yo para que el Espíritu Santo haga morada, y lo necesitamos. La iglesia, cuando se une, desarrolla tanto en el Señor. Es necesario buscar la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 14 verso 12. Así también vosotros, pues, ¿qué anheláis? Los dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo no es para usted ser famoso, no es para hacer show, no es para hacer un espectáculo, no es para ser una persona, como dicen por ahí, de renombre, reconocido, para tener reconocimientos humanos. Es para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Lamentablemente, hay gente que ha sacado el tema en las congregaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué se está hablando? Pues se habla de comodidades, se habla de lujo, se habla de dinero. Mire, las congregaciones, no todo, aclaro, pero en muchas congregaciones, unos que se van al extremo, que todos los mensajes son de apariencia externa, de cosas externas, especialmente atacando a la mujer. Otro es el afán al dinero y tener sus arcas llenas, y lujos, y viajes, y terrenos, y joyas. Y otros ya ni hablan del Espíritu Santo, de profecía, de la búsqueda, de la oración, del ayuno, de la integridad. Otros lo que se enfocan es en atracciones de diversiones para atraer y que a los jóvenes y a la gente que está ahí que supuestamente en el mundo, para que ellos lleguen a escuchar la palabra a través de danzas, de payasos, de películas, comiendo popcorn en el templo, actividades que llamen la atención, hasta baile y música, que muchas veces se aleja de la adoración al Señor y se hace algo más carnal, ficticio. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste, pero tenemos que provocar nosotros con una vida íntegra. Hay que hacerlo parte totalmente de vuestra vida en todo tiempo. En el carro, en la casa, en el baño, donde quiera. El Espíritu Santo. En todo tiempo. Hazlo tu amigo. Hazlo tu guía. Hazlo tu ayudador. Hazlo tu confidente. Es necesario que aprendamos a tener esa relación. El Espíritu Santo es necesario. Buscar a Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado. Él tiene que ser nuestro fundamento, nuestro primado. Necesitamos, desde el principio, el Espíritu Santo se movía. Una manifestación. Necesitamos tener intimidad con el Señor. El Espíritu Santo es el amigo de los creyentes. El Espíritu Santo se manifiesta muchas veces cuando tú sientes ese toquecito que te levantan a altas horas de la noche o a esos horarios de la madrugada, especialmente de las 3 de la mañana, como que ese horario, el Espíritu Santo comienza a levantar. Las noches como de 11 de la noche, 12 de la noche. Hay que conectarse. Mire, cuando usted está hablando con el Señor, hay que,
apagar todo, televisor, radio, toda plataforma para poder envolverse, a menos que usted tenga una alabanza puesta, porque realmente te van a interrumpir los teléfonos, todo, porque todas las estrategias siempre, recuerde que hay espíritus vigías y nos cubrimos con la sangre del Cordero. Esos espíritus están atentos a qué haces, cómo te relacionas, si oras, si no oras, qué estás haciendo. Son vigilantes. Déjeme decirle que yo los he visto claramente. Como lo veo, usted de frente, si está de frente mío. Es necesario tener ese momento de intimidad. Haga un lugar donde usted diga, este es mi lugar donde yo voy a hablar con el Señor. No necesitas necesariamente un cuarto grande, no necesitas lujos, simplemente necesitas un lugar donde tú digas, aquí me voy a tirar, a hablar con mi amado, ya sea en el suelo, ya sea que te sientes, ya sea de rodillas, ya sea como te quieras, acobijar, hablar con el amado en esa entrega. Entréguese, hable con el Señor. Hable con Él. Hágalo su todo. Es necesario, lo necesitamos. Y más en estos tiempos. El Espíritu Santo jamás es una fuerza activa. Es la persona. Y no es que sean tres dioses. Dios es uno. Pero se manifiesta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una persona. En la misma omnipresencia del Padre y del Hijo. Necesitamos al Señor. Desde Bereshit, desde Génesis, desde el comienzo, desde el principio, encontramos. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, mire cómo se manifestaba, se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el primero en manifestarse desde el principio de la creación, el Espíritu Santo. Y debemos tener claro esta manifestación. Debemos tener claro esta manifestación. El Espíritu Santo, el amigo, espíritu de verdad, espíritu de sabiduría, espíritu de santidad, el espíritu de gloria, el espíritu de Cristo. Él se manifiesta en cosas visibles. Por ejemplo, usted va a los evangelios, usted va a Mateo, usted va a Lucas. Cuando viene el mensajero, el malak, el ángel, el malak, Gabriel, y le habla a Miriam, a María, y le dice que lo que concedería en su vientre del Espíritu Santo es, o sea, ella no había tenido contacto sexual, no había relaciones. Claramente se le dijo cómo fue concedido. ¿Cómo sería esto? Pues ella no había tocado varón. Y el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella. El poder del Altísimo la cubriría. Y mire, el depósito que puso en su vientre. Qué poderoso, ¿verdad? Aquí vemos una profecía donde un malak trae mensaje. Porque las profecías también hay respuesta que usted va a tener en sueños, en visiones o personalmente, que Dios envíe un mensajero donde usted. Déjeme decirle que en lo personal me gusta testificar de lo que Dios hace conmigo, no para vanagloria, sino para edificación. Conviene que testifiquemos las maravillas del Dios vivo. Hace poco, hace como un mes atrás, yo recibí una respuesta en una visión donde un ángel me decía
te estaba esperando porque vengo a traerte un mensaje y ya tu oración ha sido escuchada. Eso fue hermoso para mí. Si te hablo de muchos años atrás, cuando yo era bien jovencita, yo estaba haciendo la obra del Señor. Y cuando salgo de hacer esa obra del Señor, para ese entonces estaba en un hospital orando por los enfermos y haciendo muchas cositas. Y había un mensajero esperándome afuera para darme un mensaje de parte del Señor. Si te hablo mis 13 años, eso marcó mi vida. Yo estaba pasando en esos 13 años un momento difícil. Y recordar que estaba con lágrimas, llorando, llorando y llorando. Ya usted sabe, siempre va el Señor a enviar mensajeros. Y Dios precisamente envió. Marca, porque uno lo ve velozmente. Mis hijos estando conmigo en el pueblo de Río Piedras, Puerto Rico, en la plaza, vieron el poder de Dios. Cómo, si nos quedamos hablando aquí de ángeles, no terminaría de testificar. Porque he tenido demasiadas experiencias. Y en esa plaza, yo le hablé algo al Señor. Y Dios envió un ángel. Dios siempre, los ángeles se transfiguran en personas. Los ángeles tienen muchas formas de manifestarse. Estando en el templo, para ese entonces, este es otro testimonio, te estoy trayendo varios. Para ese entonces yo tenía 21 años. Ya ha llovido mucho. Cuando yo tenía 21 años, en el templo, recuerdo que no había llegado así personas. No había gente, no habían hermanos todavía así. Apenas estaban comenzando para poder llegar. Y recuerdo que estoy en el templo, todavía no había empezado ni el servicio, y un ángel me visitó y se sonrió. Se asomó y me observaba y se reía. Me miraba pero con una alegría. Entendía cuán feliz y complacido estaba que estuviera perseverando ahí bellamente, hermosamente, en esa conexión con el Señor, con una pasión. Ni se diga que sigo testificando en mi casa, cuando compré mi hogar, estando limpiando en un tiempo ya en la planta arriba de la casa, en las escaleras. Tuve la misma visitación del ángel del Señor, sonriéndose tan hermoso y feliz. Y también orando en la planta de abajo, también el ángel. Y yo empecé a decirle, bueno, Señor, yo quiero, y se lo decía en mi mente, yo quiero que lo que yo estoy viendo, mi esposo, tú le abras los ojos espirituales y él pueda verlo. Eso fue un domingo. Me levanto y mi esposo me dice, asustado, tengo que contarte algo. Y lo escucho. Vi un ángel. Lo vi ahí. Yo, qué bueno. Yo le dije y me alegré. Y le dije, yo le estaba orando al Señor para que lo viera donde mismo yo lo veo. Así que Dios se manifiesta tan lindo. Crea que Dios usa los mensajeros para darte respuesta. No voy a seguir testificando porque nos quedaremos aquí. Pero sí, le puedo decir que hay ángeles caídos, que son espíritus malvados, que vienen a hacer mal. También los he visto. Como también he visto los ángeles del Señor rodeándome y peleando con unas espadas tan brillantes sobre mí. Pero como no vamos a testificar más, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, que es esa persona tan maravillosa que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Hablamos claramente de Miriam, de María,
la madre de Jesús, que recibió el mensaje. Usted sabe que su esposo José, ¿verdad?, se había turbado y la quería, ¿verdad?, dejar en silencio para que no fuera un escándalo, porque eso iba a ser un escándalo. Pero vino mensajero. Así que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Totalmente desde Génesis podemos ver la importancia del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, el apóstol nos enseña y reconoce claramente en Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Aquí vemos un evento que es muy conocido, el de Ananías y Zafira, donde el apóstol Pedro reconoce como Dios. Y la situación de la mentira. Hay gente que piensa que puede engañar al Espíritu Santo. No. Por eso en Hechos 5:4 es confrontado. ¿No han mentido a los hombres? Es evidente. O sea, no me han mentido a mí, no es a Pedro, es al Espíritu Santo, a Dios mismo. La gente se equivoca y piensa, Dios lo que mira, como el lema que tienen muchos por ahí, Dios mira más que el corazón. Usted me perdona y con todo respeto, mi Dios, yo siempre lo voy a decir. Dios no tiene problemas, no tiene problemas de la vista. Él nos ve en todas las áreas. Ni tiene glaucoma, ni tiene miopía, ni tiene ninguna condición. Hay que sacar esa mentira, que Dios mira el corazón nada más. Dios nos mira en todo. Porque en todas las áreas de nuestra vida tenemos que agradarle. Nuestras acciones, nuestras conductas, todo. Todo. Él nos mira cómo somos, qué integridad tenemos. O sea, hay que dejar ya esas excusas que muchos tienen para justificar. El apóstol Pablo, totalmente, la experiencia profunda que él tuvo. Ni se diga los profetas del Señor. El profeta Isaías, profeta mayor, totalmente. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Perdonen los ruidos, las voces, que yo no tengo control de eso. Si no, yo no podría hacer nada. Porque aquí esto está como en Nueva York, la ciudad que no duerme. Siempre hay ruido, siempre hay escándalo, siempre hay... Y he tratado de hacer este video varias veces. He tenido que detener, cambiar, volver por los obstáculos de los ruidos y todo. Así que téngame paciencia y tenga misericordia de lo poquito que te estoy dando para ayudarte. Porque hay gente que está confundida y piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y eso es una doctrina errada de los testigos sin Jehová. Así que hay que estar con mucho cuidado para no caer en doctrinas engañadoras, en doctrinas que se están manifestando hoy, doctrinas de demonios y doctrinas de hombres. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que mantenerse en la sana doctrina, que es la palabra del Señor, que es sana, que es saludable. Es sana y es saludable. Necesitamos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro muy poderoso con el Espíritu Santo. Y lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, vamos a tocar ya mismo 2 de Timoteo 3:16. Pablo confirma totalmente en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay que libertad. El Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo, es libre. No libertinaje. Porque la gente confunde. Y ahí se justifica y mete la gracia para pecar a sabiendas.
amontonan ascuas de fuego. La palabra del Señor nos enseña en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, enseñar, para redarguir, nos exhorta, nos corrige, nos amonesta, nos reprende, para corregir, para instruir en justicia. El punto es en justicia. El problema que tenemos hoy es que muchas personas quieren ganarse almas para el Señor. Salen a las calles, empiezan a poner doctrina de hombre y empezar, en vez de predicarle el evangelio, empiezan, quítate esto, que si el diablo, que si el infierno. Mire, y la persona no sabe. Y empiezan a meterle doctrina de hombre, y quítate esto, y quítate. La palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va a inspirar. Y la palabra del Señor, los pastores, Dios los ha puesto para llevar la grey, la obra, esas almas para el cielo, no para tenerlos en las bancas dormidos, como zombies, como muchos están. El Espíritu Santo nos guiará toda verdad, toda justicia. La palabra del Señor nos corrige, nos instruye en justicia. Y la justicia del Señor se basa en bondad, en misericordia, en disciplina. Necesitamos del Señor. Necesitamos seguir aprendiendo cada día. Su palabra nos inspira a buscar la presencia de Él cada día. El Espíritu Santo lo necesitamos. Lo necesitamos. El Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Este salmo es poderoso. Salmo 100, verso 3. Él nos hizo y no nosotros. Por más que el hombre se justifique, que no cree en Dios, sí, yo conozco, la Biblia habla de esa persona, lo llama necio. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Con la persona no se discute, no se le obliga a servirle al Señor. No se le obliga. No se le empieza a meter miedo que si el infierno, que si el diablo te va a llevar. Se lleva la palabra con toda justicia, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y ella es la que convence. El Espíritu Santo es que convence la alma. Es el que hace la obra para tocar esos corazones de piedra y hacerlos sensibles, corazones de carne. Y el Salmo 100, verso 3, dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Nada más con eso el hombre es que el hombre no se va a justificar delante de la presencia del Señor. No, que a mí nadie me vino a predicar en casa, no, pero es que mire, usted nada más es creación de Dios. Él nos hizo y no nosotros. Por más que el hombre haga clonación, haga robot, haga tecnología, nada se compara a la creación de Dios. Así que el hombre no se justifica delante de la presencia del Señor. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Ahora mismo el anticristo, el antimesías, el antiamachía no se manifiesta por completo, no puede. Siempre ha estado la iniquidad. Pero ¿por qué no se manifiesta? Hay algo que lo detiene. El Espíritu Santo. La iglesia está aquí. La iglesia no ha sido tomada. Y yo les voy a decir algo. Es necesario seguir adelante. La iglesia será tomada. El Espíritu Santo se queda. Porque todavía hay gente que van a ser convencidas. Van a ser salvas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, le voy a decir algo. Procure irse en el arrebatamiento. Porque los eventos que vienen, usted nunca hubiese querido haber nacido. Y el sistema que se va a mover no va a ser este sistema. Mire los tiempos y mire las sazones. Viene un sistema globalista con un imperio
de un líder que va a gobernar las naciones a cambio de que le adores, te postres ante él y te dejes marcar. El Espíritu Santo está convenciendo a la gente para que se vuelva a él. Este es el tiempo de un avivamiento poderoso, ¿sí? Y usted dirá, pero es que son tantos juicios, calamidades, devastaciones. Es un tiempo de despertar. Dios está llamando la atención de la humanidad para que las vidas corran, porque la gente tiene que entender, hace rato hemos entrado en principio de dolores, ya hace años hemos entrado. Dese cuenta los tiempos, cómo han venido en aumento. Usted no puede comparar el 2006 con el año 90, ni el año 80, ni el año 70, cómo la maldad está. Porque yo le voy a decir algo, en el año 90 para los creyentes eso era bien hermoso, había unidad, se sentía una paz en la atmósfera, las iglesias había unidad. Aunque ya el enemigo siempre ha querido golpear la iglesia y estaba ya viniendo a estorbar, que las iglesias molestaban, que las iglesias hacían ruido y comenzaron a pedir que pusieran aire. En los 90 y pico comenzaron a molestar. Más adelante, en el 99. Pero del 2000 para acá, qué cambios terribles usted ha visto. Las calamidades. Y ni se diga del 2020 para acá. O sea, estamos viviendo los tiempos finales de la iglesia en la tierra. No es que todo va a terminar. O sea, tiempos finales para los creyentes aquí en la tierra. Y tenemos el Espíritu Santo. Él es el que pone el querer, el hacer, el buscarle, el amarle, apasionarnos por Él. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que mucho engaño hay por ahí. Y usted escucha a la gente, profetiza, dale, profeta, profeta. Y la gente gritando, hasta le jalan la ropa. Como si estuvieran en un concierto secular. Que la gente hace lo que sea por ese artista. Así está la gente dentro de las congregaciones. Obligando a un hombre que le profetice. ¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué sucede eso? Eso es show. Porque la gente ha soltado la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y porque se han desalineado y tienen las congregaciones como centro de espiritistas. Déjame hacer una consulta. Déjame obligar a este hombre que traiga una palabra, porque hay un vacío que la gente quiere llenar. Si tuvieran una relación con el Señor, ni mendigaban que le profetice, porque el mismo Dios va a tratar contigo, el Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir algo, y qué pena que no está mi esposo para que testifique como testimonio, porque mi esposo es testigo del poder de Dios, de lo que ha visto a través de mi vida. Yo le voy a decir algo. Se me pierde algo. Yo le digo, Señor, guíame, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, guíame. Y el Señor me dice, dale aquí, acá, me da las instrucciones. Me da las instrucciones. Y mi esposo sabe, ese es mi código. Y lo estoy compartiendo con usted. Ese es un código, mi amigo Espíritu Santo, guíame. Y el Señor me guía. Porque Él nos guiará, dice la palabra, hasta en las cosas simples. Ve al Señor, mire, en todas las áreas. Ay, mi amigo Espíritu Santo, quiero esto, estoy antojado un chocolatito, estoy antojado. El Espíritu Santo. Tengo una relación. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez vemos que el Espíritu Santo es Dios. Claramente, Dios es uno. No se cambia eso. Y se manifiesta Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, voy a detenerme. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Usted ha escuchado a seres humanos, hombres y mujeres, justificarse. Yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron hombres.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más vemos la acción del Espíritu Santo. Claro que no iba a escribir la Biblia un chimpancé. La Biblia viene de la palabra biblioteca. Mire, son 66 libros resumidos. Ahí no cupiera todos los milagros que hizo Jesús y los que sigue haciendo. No hubiera biblioteca en la tierra. Así que lo que nosotros cargamos es resumido, pero es lo suficiente poderoso, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, mire, instruir en justicia. Al pueblo se le ha dado tanta liviandad y tanta doctrina de hombre que la gente se fija más en una apariencia externa y su relación muy alejada de Dios. Yo he visto mucha gente con una apariencia externa de una piedad terrible. Y el Señor me ha dicho a través del discernimiento, es un enviado, una enviada, es esto y se manifiesta. Vas a ver. Porque es que el enemigo sabe cómo están operando la gente. Hay un espíritu que se mueve y es un espíritu de religiosidad. La gente se deja llevar por lo que ve externamente. Y el discernimiento es, mire, el que convence. Espérate. Con el discernimiento tú no engañas a un hombre o una mujer de Dios. Y el Espíritu Santo te guía a toda verdad, a toda justicia. Por eso el que tiene discernimiento puede decir, ella es de Dios o ella es del diablo. Este hombre es de Dios o esto es un lobo disfrazado. A través del discernimiento. Es a través del discernimiento. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Primera de Juan 5:7. Claramente. Como el pueblo cree en la Torá. Dios es uno. Pues claro. Entonces por ahí la gente empieza que si uno es trinitario y cuánta cosa, no. Vamos a aclarar que sí, que la gente saque y se mofan y lo dicen de una forma para burlarse de los creyentes, que es una doctrina errada, que si uno cree que si esto, que si lo otro, no. Dios es uno, pero se manifiesta, primera de Juan 5:7, la palabra, porque estos 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El creyente está claro de la manifestación. Muy importante. Nosotros somos ¿qué? Casa, tienda, cabaña, templo donde habita la presencia. Perdonen los ruidos en la calle. No tengo control de la música, de la basura que se mueve por ahí. Y tengo que decir basura porque eso no es nada que edifique. Eso son cosas. Miren, ya usted sabe que aquí nada que edifique esa música, para nada. De eso yo no tengo control. Si no, no haría nada, mis amados hermanos. Nosotros somos tienda, templo, casa, cabaña, templo del Espíritu Santo. Y primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo. Hay que quitar la glotonería. Hay que quitar los pecados del cuerpo. Fornicación, adulterio, masturbación, prácticas inmorales, desórdenes que la palabra prohíbe. Todas esas prácticas, y hay gente dentro del pueblo de Dios hasta practicando bestialismo, fornicación, adulterio, y no saben los pecados del cuerpo, drogas, adicciones, todo eso son pecados del cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Y hay muchos pastores engañadores que por tener las bancas llenas, por tener que hermanos que los vistan bien y que le den las cestas llenas de dinero, le dicen eso no es nada. Tú te puedes emborrachar. Mire, emborracharse es un pecado.
Como ahora todo no es nada. Todo es permitido según los hombres, pero no según las escrituras. Por eso el que tiene el Espíritu Santo es el que va a guiar. Usted no cambia a nadie. Yo no transformo a nadie. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra que es inspirada por Dios, útil para enseñar, ella es la que nos va a corregir. Por eso cuando usted lee la Sagrada Escritura, botas lágrimas. La palabra te confronta, te limpia, te corrige, te habla, te ministra, o el Espíritu Santo te fortalece. O sea, el Espíritu Santo es lo que necesitamos. Nosotros somos templo del Señor y Él es el que habita en nosotros. Por eso hay que cuidar este cuerpo, porque es templo de Dios. Y busquemos en intimidad. El Espíritu Santo jamás es una fuerza activa. Es una persona. Tampoco es una cosa. No es ninguna fuerza activa. Jesús enseñó, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Pero estamos en unos tiempos que la gente no quiere. No quiero escuchar. Primera de Corintios capítulo 14, verso 12. Así también vosotros pues anheláis los dones espirituales. Procurad abundar ellos para edificación de la iglesia. Si nosotros somos templo y tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Y tenemos unos dones porque cada cual Dios le ha dado según, ¿verdad? Según pueda administrarlo. Según sus capacidades. Hay gente que Dios le da un don, otros dos. Y a otros le da todos los dones. Dios sabe cómo darle. Mire, mientras más Dios le da a uno, más se le demanda. Y más luchas espirituales uno va a tener. Y más de acuerdo al rango, como yo digo, y cuando me refiero al rango, es que Dios tiene unos soldados. Y somos nosotros los creyentes que nos ponen en un campo de batalla. Y el que sabe lo que estoy diciendo es, cuando usted está batallando, que eso es una guerra constante, una batalla, porque usted está conectado con Dios. Mientras más usted busca al Señor, no se crea que se van en las pruebas y las aflicciones, aunque llegan momentos de refrigerio. Pero mire, no hay que temer. Somos soldados del ejército del cielo. Y somos valientes, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo nos muestra y nos da amor, gozo. Él no da dolor ni tristeza. Él nos consuela. Romanos 15:30. Él nos consuela. Hechos 9:31. Él nos enseña, 1 Corintios 2:13. Él nos habla, Hebreos 3:7. Mire, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, eso es lo más triste. Es lo más triste, Efesios 4:30. Un caballero, hace un tiempito atrás, me dijo, contristé al Espíritu Santo. Ya no lo siento, se fue de mí. Y usted sabe cómo se siente la persona, como un muñeco vacío, como una casa donde falta lo más importante. Eso es como usted tener una casa y usted no está allá adentro. Falta lo más importante, después de Dios, en esa casa es usted. Así mismito, porque nosotros representamos una casa sin personas, como que no funciona. Le falta lo más importante, tiene que estar la persona. Qué lindo es el Señor. Así también nos ayuda a resistir, nos da la fortaleza.
Y al Espíritu Santo no se le puede mentir. No venga con mentiras. No podemos mentirle. El Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Esto no es por invento y decir y hacer show y coger un altar o una tarima y hacer un escándalo, que viene el profeta y que yo me voy a poner a gritar que profetice porque usted quiere una consulta. Usted está usando ya como el brujo. Y eso es pecado, eso es idolatría. Y la idolatría viene mucho que arrastra de diferentes pecados. Fornicación y adulterio, etc. Él nos guiará. Es necesario exaltar el nombre de Jesús. Cuando oramos al Padre, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y hágase tu voluntad. No es yo digo que va a pasar lo que yo quiero. Eso no es así. ¿Por qué mucha gente no recibe? Porque no saben pedir. Hágase tu divina voluntad. No es lo que a mí me parezca, porque a lo mejor lo que yo pienso que está correcto, el Señor me ve, me conoce. No, eso no te conviene, eso te va a hacer que tú perezcas. Te vas a desviar si te doy la bendición que me estás pidiendo. Porque lo que tú me estás pidiendo, tú no estás preparado ni para recibirlo. Y estoy dando un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Hay que glorificar el nombre de Jesús. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo te va a guiar a usar responsablemente los dones. Algo que voy a decir de la profecía. No todo el mundo es profeta. No todo el mundo se mueve en el don profético. No todo el mundo es profeta, pero todo el mundo hoy en día quiere ser profeta. Por eso hay gente que se llaman ellos mismos, se han puesto ellos mismos, y no podemos usar la Biblia como un periódico para decir la ley y los profetas fueron hasta Juan y ya se acabó y ya no hay profeta, porque la palabra dice así. No, la profecía sigue vigente y el Espíritu Santo nadie lo va a callar. Ningún hombre. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. Y yo les voy a decir, hay gente que profetiza una vez en su vida porque había una necesidad, nada más. Y nunca más usted lo va a ver dando profecía. El que se mueve en profecía, que opera, que ha sido ungido por Dios, que nació siendo profeta, siempre va a estar recibiendo. Eso es lo poderoso del profeta, que Dios le da tanto y tanto. Pero los profetas tienen unas batallas terribles y las luchas contra los demonios, la persecución, porque ser profeta verdadero no es fácil. Ahora, ser un profetonto, ¿y qué es un profetonto? Un profeta mentiroso, engañador del pueblo, que se para en una tarima con una apariencia y parece bien representable y empiezan a decir, yo profetizo que este año es el año de la victoria, todos los años son los años de la victoria y viene abundancia todos los años y usted ve las calamidades. Mire, para el tiempo antes de la plaga que hubo, ¿dónde estaban todos esos profetas? Porque los profetas verdaderos anunciaron, viene esta plaga. El Señor comenzó a mostrarle al pueblo, a la iglesia,
que iban a usar mascarilla, que iban a estar guardados. Pero los profetontos que empezaron, prosperidad y prosperidad. Y lo que hubo que escasez. Y ni se diga que después aumentaron los precios hasta el sol de hoy de los alimentos y las cosas. Hay que dejar la mentira, pero el pueblo le gusta que lo engañen porque cierran las sagradas escrituras. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué el pueblo perece? ¿Por falta de qué? A la Biblia no la quieren. Ahora es a los hombres. Lo que diga ese hombre le dicen amén, 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 aprobando. Esté malo, esté errado, no lo diga en la Biblia. Mire, el pueblo está tan alejado del Señor muchas veces que usted le dice, busque Primera de Ana, capítulo 30, verso 5, y la gente, déjame buscar dónde está Primera de Ana. La condición del pueblo. Es terrible la condición. Es necesario tener una relación con el Espíritu Santo. Es necesario tener esa intercesión, esa intimidad. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos, eso no es un invento. Eso sale de lo más profundo. Los gemidos indecibles. Y déjenme decirle que aún hasta uno durmiendo, el Espíritu Santo está ahí, intercediendo por nosotros. Hasta usted sale danzando. A veces mi esposo me dice, estaba bueno ese servicio, ¿verdad? Aprendí en el culto. Y hablando de durmiendo, danzando y hablando en lengua. Ay, santo, el Espíritu Santo está presto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo más importante es que entienda que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa. Y lo importante de tener una relación y cómo se manifiesta. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia, de allí navegaron a Chipre. Dios te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar. Con las instrucciones del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te dice, vas a ir a México, pues a México vas a ir. A tal hora, a tal ciudad, en obediencia, y vas a ver el respaldo. Pero no es esto de hacer un choque. Vino el profeta me dijo, apenas usted se convirtió ayer y ya el profeta vino y le dijo a usted, supuestamente profeta, mañana cogen las maletas, que vas a ser misionero. Usted se va a las tiendas, se compra una maleta, no sabe ni la Biblia, se tira para allá en desorden y lo que hay es un revuelo. Por eso es que usted ve tanto fracaso y tanta gente que no se sabe si son creyentes o personas que no están muy cuerdas. Porque el Espíritu Santo es santo. Él nos guiará, todo es un orden. Oh, santo Dios. Hechos 20:28. Él es el quien nombra, posiciona y unge a los obispos, los pastores o los ancianos, como también se le dice. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El obispado, el pastorado. Esa grey. ¿Qué es lo que tiene que comer el pueblo? Pan de vida, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le están dando al pueblo en muchos lugares? Pan adulterado. ¿Cómo está el pueblo? Pues mira, el pueblo muchos están dormidos, otros están contentos, otros están buscando al Señor, otros se emocionan y otros están desalineados. La gente dice, pero la gente lleva años hablando que Cristo viene y se mofan. Esa profecía no se cumple.
Mire, esa profecía es bíblica. Y si no se ha cumplido es por la misericordia de Dios. Porque ni siquiera el burlador que dice eso está preparado. Mire cómo estamos viviendo una sociedad terrible. Eso lo escucho yo de la tatarabuela mía. Así se mofan. ¿Y te has arrepentido? El Espíritu Santo nos va a guiar. Él es quien imparte la profecía. Yo no puedo venir aquí con un show, tengo ganas de profetizar, déjame ver qué me invento, carro, viaje, lujo, vamos a ir a una gira para allá, para Israel, vamos a dar las 7 vueltas. Esto no es así. Esto no es con show. Hechos capítulo 11, verso 27 al 28. Él es quien provoca la profecía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. ¿Por qué? Por el Espíritu. No es porque uno quiera decir, viene hambre, para que la gente tenga miedo. No, por el Espíritu profetizó en toda la tierra y habitaba la cual sucedió en el tiempo de Claudio. La profecía viene con cumplimiento. La profecía, ay santo, viene con cumplimiento. ¿Cómo se identifica un falso profeta? Si la palabra tal del profeta nunca se cumple. Y el discernimiento para discernir si no es un enviado del maligno disfrazado. Porque hay muchos satanistas y brujos que están en los altares porque fueron un instituto, se educaron, se prepararon y están allí. Ahora, hay cosas que ellos no pueden hacer. Por eso no mencionan el nombre de Jesús. Por eso se les hace difícil muchas cosas. Y por eso es que no son adoradores en espíritu en verdad. La profecía no es un show. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que da las instrucciones. Da visión, da éxtasis, te saca del cuerpo, te transporta a lugares, te da sueños, te habla audiblemente. Puedes estar hasta en la casa limpiando y viene palabra de Jehová. Ay, Sama, leva, Shanda, leva, so. Ay, santo. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios es real. No hay nada más lindo que conocer el Espíritu Santo. La danza en el Espíritu Santo. Danzar como danzó David de verdad, pero en el Espíritu. Eso el Señor me lo enseñó. Y es algo que, mire, una fuerza, pero algo tan hermoso que es por el Espíritu. No coger paños como ahora hacen con paños por ahí para entretener al pueblo. No son esos paños, no es nada de eso. Muchos shows que hay. Muchos shows. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Muy diferente. Hechos 11:12. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo te va a dar instrucciones. Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate ese carro. El Espíritu Santo de instrucciones. ¿Ves? Lo que le dije del testimonio. A principio, me recordó del testimonio mío. Yo estaba buscando algo, Señor. Y el Señor, dale un poquito más al frente. Mira hacia acá y dale para allá. Espíritu Santo, guíame. Ese es un código que yo lo uso. Cuando usted tiene relación con el Señor, el Espíritu Santo te va a guiar. Pues te vas en la carne, ya es otra cosa. No va a haber respaldo. No va a haber respaldo. Él es el que coge su ministro, Él es el que escoge.
Y Él es el que pone la palabra de profecía. No es uno inventando que si profetiza y dale y gritando y la gente profetiza. Mire, no, usted lo que quiere es emoción y que le diga lo que usted quiere oír, para que usted le quiere que le digan cosas que usted quiere oír. Lo que usted necesita es la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Dios es el que llama. El Espíritu Santo es lo que necesitamos todo creyente. No dejarnos llevar, ay, este parece, tiene mucha letra. Ay, qué educado. Ay, qué fino, fina, como dice la gente. Ay, tiene mucho estudio. Ay, pero si se tiene 20 diplomas. Muchacha, ese tiene doctorado. No, ya va por el cuarto. Esto no se